Hola, hola amigos de Que Suena Hermosillo. Muy buenos días, tardes, noche, a cualquier hora que nos estén viendo. Estamos encantados de estar una vez más con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial por acá en el set de Que Suena Hermosillo. Nos acompaña el tremendo señor Gabriel Cosio. Gabriel, Muchas ¿cómo gracias, estás, Fer. señor? Gracias ¿Cómo a ti estás? por invitarme a este espacio donde estoy seguro que nos vamos a pasar muy bien. No, no, yo también estoy seguro. Gracias a ti por tu tiempo, por prestarnos el tiempo, tu tiempo del día y darte la vuelta por acá. Y sobre todo por compartir un poquito aquí con la gente que ve, con la gente que nos sigue, el programa, el podcast. Yo sé que mucha gente, pues tiene mucha gente que te conoce, que le va a dar mucho gusto verte y saber un poco más de ti. Tratamos aquí en el programa de muchas veces la gente nos conoce y es lo que ve, ¿no? Pero no sabemos un poquito más allá de la El vida background, como del dicen, ¿no? artista. Así es, así es. Oye, Gabriel, pues empezando con esto, ¿dónde naciste? Pues yo soy de aquí de Hermosillo, Sonora. Ya hace rato, ya tenemos bastante tiempo, a excepción de 3, casi 4 años que estuve en la Ciudad de México, pero totalmente aquí de Hermosillo. Mi familia es de Hermosillo. Y esos son los inicios, ¿no? Yo creo que cualquier persona que le gusten los medios, la comunicación, tiene dos referencias, ¿no? Las clásicas, la radio y la televisión. En mi caso, desde muy chico fue la radio. Siempre en mi casa, en todas las recámaras, en todos los cuartos, había un radio y encendido, ¿no? Y eso es lo padre, que de alguna manera, sin darme cuenta, yo empezaba a escuchar radio y a asimilarlo y a tenerlo dentro de mi cabeza como, como eso que es ahorita, ¿no? Un sueño que luego el sueño se convierte en una realidad y en un trabajo. Ok, no, pues mira qué emocionante debe haber sido todo como te has ido metiendo en ese mundo. Y antes de eso, antes de que te clavaras un poco más por acá en la radio, cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras cuando estabas morro? Fíjate que es bien raro, ¿no? Porque en lugar de ser una persona extrovertida al principio, yo siempre fui un niño solitario, un introvertido, siempre trataba de hacer caso a las personas mayores, a mis papás, a mis maestros, nunca me metí en problemas, ¿no? Hasta ya mucho más adulto. Y siempre me llamó mucho dos cosas, la radio y la música. ¿Por qué? Porque la radio, como te digo, siempre estaba ahí, mis papás siempre estaban escuchando o noticias o música o cantando. Mi papá es músico, entonces mi papá toca el violín, ahorita sigue tocando muy poco. Mi papá toca el violín en el mariachi, en Guadalajara, mira a Hermosillo, y de alguna manera sigue todavía, ¿no? Sigue la cuestión de la música. Entonces, para mí, escuchar radio y escuchar música, por ejemplo, de Vicente Fernández, de Ramón Ayala, Javier Solís, y le das vuelta a la tuerca y de repente escuchaba Rolling Stones, The Beatles, Bob Dylan, toda esta música me fueron formando. Entonces, sí escuchaba música, sí escuchaba radio, pero no era una persona que se dedicara a hablar, ¿no? En la escuela yo creo que me ponían ahí a hacer los clásicos, los honores o Ah, alguna ok. poesía y me daba miedo, pues me daba miedo porque, pues, número uno, estaba muy pequeño, número dos, no tenía tanta seguridad y lo vas adquiriendo poco a poco, ¿no? Sí ves a compañeros tuyos de la escuela que se les daba muy fácilmente, ¿no? Hablar o improvisar, ¿no? Pero eso fue algo que poco a poco fui adquiriendo con el tiempo, ¿no? No fue todo el tiempo así como que quería estar detrás del micrófono, atrás de una cámara, enfrente de una cámara, no, no fueron cosas que se dieron así como un concurso, como ahora los niños, Ujú. ¿no? Como los preparan los Sí, sí, papás, sí. ¿no? Oye, pero fíjate que ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando, hay cosas que sí puedes preparar, ¿no? Pero por ejemplo, tú tienes la voz. O sea, tú tienes la voz, tu timbre o tu color de voz, o sea, tú tienes la voz para hacerlo. ¿Cómo te diste cuenta? O desde que estabas chiquito se dieron cuenta los maestros que hablabas. No, es que es bien raro, porque antes dicen, no, pues tiene voz de locutor, el fulano, el Ajá. sultano. Sí, en algún momento la radio requería voces templadas, muy trabajadas, ¿no? Pero eso era porque, por ejemplo, en la radio, en los principios de los 20, 30, 40, 50, eran tan malos los micrófonos que solamente las voces muy marcadas, muy de No. barítono, muy graves, eran las que podían registrar bien. Entonces, un micrófono no tenía tanta sensibilidad y las voces completas, graves, eran las que podían salir al aire, ¿no?
Y si eran personas que tenían oratoria o facilidad de palabra, mucho mejor, porque antes era clásico que algo en un comercial, el grupo no estaba, eran en vivo la música, ¿recuerdas? Ujú. En la XW, por ejemplo, no estaban preparados los músicos, el locutor o el conductor tenía que improvisar y de alguna manera echaban mano de ese talento, ¿no? Personas que ya tenían trabajo en la voz con teatro, con oratoria, con presentaciones en vivo, con todo ese tipo de cosas. No es, yo siento que ahorita no es que las personas tengan bonita o fea voz, sino que es una voz trabajada de alguna manera. Cualquier persona, yo lo que digo, cualquier persona puede ser locutor, simplemente tiene que prepararse, ¿no? Y hay maneras técnicas para poder preparar tu voz para que suene un poquito más atractiva y para que sea lo que estés diciendo la pulpa, ¿no? Porque de nada te sirve que tengas una super voz y no tengas un contenido para Ujú. soportar lo que tu voz bonita está diciendo, ¿no? Oh, correcto, no, pues mira, qué interesante, ¿no? En tu familia, pues dices que tu papá músico, pero en tu familia tienes alguien que se haya dedicado a la locución, a la conducción, a algo similar. Fíjate que es bien, es casi genético, porque como te digo, el único referente era mi papá. Mi papá en algún momento le gustaba la disciplina, las cuestiones de las armas, como cualquier persona, cualquier joven. Hizo su servicio militar, le encantó. Ujú. Y después, con la educación, cuando empezó a trabajar en la SEC, le empezó a gustar la cuestión de los medios de comunicación, la radio, no la música, porque él tocaba. Sí hubo algunos pininos de mi papá en hacerlo en Monterrey, la locución, la operación musical y todo ese rollo. No lo culminó, pero yo creo que dejó la semillita a nosotros los hijos, dejó el gen y obviamente estar escuchando todos los días música, 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 pues te dices, eh, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues músico, ¿no? De Músico, alguna ajá. manera, ¿no? Si no eres músico, trabajar con la música de otra manera. Órale. Oye, ¿y en qué momento tú dijiste, por aquí me quiero ir, o sea, me quiero ir por la locución, esto me gusta, porque pues desde que estaba chiquito dices, tenías radio por todos lados, pero desde entonces dijiste, esto me interesa, quiero estar ahí adentro de la caja y ser la voz. Fíjate que es bien, bien interesante porque fue dos momentos muy claves para mí. Uno, cuando estaba, yo creo que en kinder, parvulitos, nos llevaron de niños, estamos hablando de casi 4 o 5 años, nos llevaron a una cabina de radio. Aquí en Hermosillo era la Correcaminos, estaba por el Hotel San Sí. Alberto. Nos lleva la maestra de la manita y nos empieza a mostrar la cabina de radio y una persona que había, un locutor, que hace poco todavía estaba haciendo radio, Ah, Manuel de Jesús García Servín. Lo vi ahí y me llamó la atención, número uno, lo sórdido de una cabina insonorizada, ¿no? ujú. Este, nada, cero Ah, ruidos, ¿no? Escuchas hasta tu respiración. Ver la música, los discos, las bocinas, el micrófono, los audífonos, y una persona con una voz muy modulada, muy bonita, ¿no? Me llamó mucho la atención. Después que nos sacan de ahí y en el autobús donde íbamos de los niños, nos ponen la radio, ¿no? Y empiezas a escuchar la música que estabas escuchando en la radio, la oyes al aire, ¿no? ajá. Y decía yo, wow, qué padre hacer esto, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Una persona que trabaja escuchando música todos los días, va a ser padrísimo. Y después, ya más grande, ya a entrar saliendo de la secundaria, llega, llegan unos de una escuela que se llamaba Centro de Educación Artística José Eduardo Pearson, CEDART, a promocionar. Antes así eran las escuelas, llegaban, ibas a terminar tu escuela primaria o secundaria y llegaban los de las escuelas que seguían a promocionar su escuela para que te inscribieras en ella, Ujú. ¿no? Y fueron estos señores, me dijeron, ¿sabes qué? Hay una escuela, una preparatoria donde tú te puedes especializar en canto, en música, en teatro, en actividades plásticas, en danza, y aparte vas a estudiar todo lo de tu carrera, ¿no? Me encantó la idea, yo quise entrar, mi papá no quería al principio, obviamente porque él ya conocía el ambiente de la música Ajá. y todos los vicios y todo lo demás que hay Sí. dentro de la música, entonces dijo, no, tú no entras, tú no estudias eso, estudias cualquier otra cosa, ¿no? Lo que tu hermano también. Entonces, yo estuve reacio en algún momento porque entré al Cebati 206, duré como un año. Como estudiante técnico fui una papa totalmente. Me defendía, pero salía más tronado que otra cosa, ¿no? Entonces, yo le decía a papá, yo no, esto no es lo mío, yo no lo quiero,
pues es lo que hay y te aguantas, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, lo atraía, lo quería, y hasta que dije, ¿sabes qué? Salí tan mal, reprobé 7 materias de 8. Pude recuperar 5 materias, pero de todas maneras iba a seguir igual, ¿no? Los 3 Ajá. años. Y hasta que yo creo que mi papá dijo, ok, inscríbete a la escuela, aquí te va el dinero, inscríbete a la escuela que tú quieres, a estudiar lo que tú quieres, pero yo no quiero saber nada más si tú sales mal. Entonces, si sales mal, a Ya trabajar, no, ajá. a como era antes, ¿no? Y afortunadamente, pues los 3 años ahí, ya en esta preparatoria que te digo, salí muy bien. De ser una papa en matemáticas acá en el Cebatis, fue de los primeros alumnos en Wow. matemáticas por acá, Sí. porque ya tenía todo el background, ¿no? De una escuela técnica, ¿no? Entonces, ya entro por acá y empiezo a estudiar música, teatro, artes plásticas, danza, todo lo demás. Yo creo que después de ahí decía, ¿qué es lo que sigue? Yo en un principio inicié estudiando música, queriendo ser un maestro de música, pero ya te das cuenta Wow. que la vida de un maestro es muy dura, ¿no? Entonces, por la cuestión no solamente del trabajo, sino la cuestión institucional, ¿no? ¿Qué armas le das tú a un maestro para que de verdad haga su trabajo? ¿Cuánto le pagas? ¿Cuál es su carga de chamba y todo lo demás? Entonces dije, no, debe de haber algo más. Y es cuando la radio otra vez volvió a surgir, después de que empiezo a hacer prácticas ya entrando a la universidad, y vuelvo a encontrarme cabinas de radio y personas ya trabajando con su voz. Y dije, wow, no, esto es lo mío, esto es la pulpa de lo que yo quiero hacer toda la vida. Ahí fue donde decidiste, Sí, por así decirlo, entrar a la locución. ¿Y dónde fue tu primera oportunidad en una cabina una de cabina de radio. radio? Para, no, a lo mejor no para ti solo, pero que empezaste tus inicios, pues. Fíjate que esto fue en Radio Universidad. Ajá. Radio Universidad es un semillero de personas muy talentosas, después hablando a mí, no propiamente a mí, sino muchas personas muy talentosas antes que yo, donde realmente en aquel tiempo, te estoy hablando, estamos hablando de los 90, eh, me di cuenta de muchas cosas que yo ya traía estudiando, pero a la hora de practicarlas eran totalmente distintas. Yo digo que hice 3 carreras y sin darme cuenta. Número 1, estudié música con mis papás sin saberlo y ellos sin enseñármelo, escuchando, ¿no? Escuchando toda la versatilidad de la música a través de la radio y los discos y cassettes que ellos compraban. Después, ya en la universidad, la materia del estudio teórico, y después de que salgo y empiezo a trabajar con personas que trabajan en una radio, es como te das cuenta de lo verdaderamente que puedes aplicar de tu carrera. Entonces, los pininos, las primeras salidas al aire fueron en Radio Universidad. No fue de que ya salí de la universidad y ahora le abre el micrófono, no. Fue empezar desde abajo, ¿no? Jalando cables, poniendo bocinas, micrófonos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegó un momento donde mis compañeros, los que conducían los eventos de la universidad, acuérdate que la universidad en aquel entonces, no sé si todavía, tenía conciertos de guitarra, conciertos de piano, Ujú. seminarios, muchos eventos dentro de la universidad. Eh, pues uno de los compañeros de radio no pudo llegar, siempre eran 2 voces para no estar cansando a uno nada más, y hacen comentarios de uno y hacen comentarios de otro. Ya yo estaba estudiando guitarra con el maestro Pablo Edmundo Salazar, guitarra clásica, y pues ya sabía el mundo de la guitarra clásica, las obras, los autores y estilos y bla, 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 todo ese rollo. Entonces, da la casualidad que en un concierto de guitarra, uno de los conductores no llegó. Y en algún momento mi compañera se da cuenta de que soy una persona que conoce, como te digo, un poco de guitarra. Curiosamente, en ese concierto me paso a la parte de enfrente y empiezo a platicar junto con ella de guitarristas, estilos, géneros y todo lo demás. Se queda asombrada, y es donde me dice, oye, pues ¿dónde aprendiste todo eso? ¿No? Pues aparte yo estoy en la universidad, acabo de salir y me gusta la guitarra, ¿no? Y entonces por eso conozco de esto, ¿no? Pero aparte, ¿por qué sabes dirigirte en el micrófono, no? Pues porque los escucho a ustedes, ¿no? He escuchado radio desde toda mi vida, los locutores, no sé, a lo mejor hay gente muy joven, pero estaba Fausto Soto Silva, Ujú. Alfredo de la Mora, muchos locutores viejos, ¿no? Don Dávila Bernal Francisco, que cuando yo era niño yo los escuchaba, ¿no? Y sabía qué tipo de palabras, lenguaje, ritmo, tonos y todo lo demás
sin yo conocer la radio, ¿no? Ya después de la universidad es cuando me doy cuenta de cómo estilos, de cuestión de radio, de locución, y es cuando lo aplico, pero sin saberlo, ¿no? Al principio, ¿no? Ya un poquito ya en la teoría, de la teoría a la práctica, es cuando se da todo esto y ya me empiezan a dar un poquito más de rol de, ¿sabes qué? Conduce o habla de música y ese tipo de cosas. No es cuando empieza ya no solamente la locución, sino algo que ya es producción. Okay, ya cuando se dieron cuenta después que tenías el conocimiento, pues tenías el conocimiento, ya sabías de qué se trataba y pues ya fue cuando pudiste empezar. Entonces, a la par con eso, estabas estudiando música. Sí. ¿Qué estudiabas de música? ¿Estudiabas guitarra clásica? ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra antes? Yo que aprendí a tocar la guitarra en la secundaria. Desde la flauta la aprendí a tocar. De todo el mundo tenemos en primero y secundaria clases de En la flauta. clase. Yo la clase de flauta, la flauta y la escritura en semana y media lo aprendí. Entonces, porque yo ya tenía el oído de estar escuchando cantar a mi mamá, cantar a mi papá, tocar a mi papá. Entonces se te va educando el oído, pues es normal. Sí, sí. Entonces tú a un niño ponle un pianito, aunque sea de juguete, y que todos los días esté tocando do, mi, sol, va a llegar el momento en que el niño lo va a tararear sin tener el instrumento. Entonces así fue mi vida. Entonces ya cuando llegué con la flauta, agarro la flauta un fin de semana, me empiezo hasta que me quedo ronco de tanto soplar y mover los dedos, que a la siguiente semana que tengo la tercera clase y me escucha tocar el maestro, dice, espérate, ¿tú ya sabías? No, le digo, estuve todo el fin de semana, casi 24 horas dándole la flauta. Entonces, pues llegó el momento que dijo el maestro, no, pues, ¿qué te voy a enseñar, no? O sea, Pues ya no tenía. Ya no tenía, tráete una guitarra. Entonces ahí andamos consiguiendo una guitarra y otros compañeros más, porque no fui el único, fueron 3 compañeros más, conseguir una guitarra, ¿no? Era muy difícil, en la que estoy hablando 87, 88, y ya conseguimos la guitarra y empezar a darle, ¿no? A rascarle. Entonces sí, guitarra me llevé más o menos como entre 6 y 8 meses igual. Mismo método, ¿no? Dale, que dale, que dale, hasta que por fin domines un poquito el instrumento, ¿no? Porque te das cuenta que después ya nunca paras de aprender, no tiene fin. Sí, no tiene fin. Oye, bueno, entonces, ahorita que dices la flauta, en una semana, yo el carnavalito acá, el carnavalito, en 3 años, ¿no? Primero, segundo y tercero, sí. y al final, acá, la última nota mal o algo, ¿no? Pero bueno, no, pues ahí estaba ya el talento. Y también tiene que ver, pues, la dedicación, ¿no? Como dices, el tiempo que le dediques, o sea, que te hayas estado acá todo el fin de semana, pues también tiene mucho que ver. La flauta, la guitarra, y después, ¿qué otros instrumentos? Después, mucho tiempo después, empiezo con las percusiones. Este también fue un parteaguas bien importante en mi vida, porque con el maestro Pablo Edmundo tocamos guitarra clásica, obras, ¿no? Sagreras 1, Sagreras 2, toda la parte técnica, guitarra española, guitarra clásica. Y de repente hay una rifa, bueno, tenemos que hacer una rifa primero y luego vender sodas y boletos y todo ese rollo para poder rentar el Emiliana Sube el Día, pagar los gastos, las cuerdas de cada quien y presentarnos, ¿no? Entonces, después de que se venden todos los boletos y hacemos el concierto y muy padre, muy bonito, los jóvenes 4 éramos un cuarteto junto con el maestro. Después de todos los gastos, creo que nos repartimos como 1,000 pesos entre todos. Tocó como 250, 150 pesos. Pues qué padre, ¿no? Te nutre mucho el corazón, el alma, la música clásica y todo lo demás. Pero después de ahí, a los meses, un amigo me dice, oye, ¿sabes tocar guitarra? Sí, vamos a tocar un bar, un restaurante, 2 horas. El concierto tardamos como un mes en prepararlo, ¿no? Pero fui a tocar, oye, pues no tengo guitarra eléctrica, te consigo una, ¿no? Nada más que tú la vas a rentar, no la vas a pagar. Ah, bueno, adelante. Entonces agarro una guitarra eléctrica y es totalmente diferente, ¿no? La técnica, las cuerdas, el tacto, todo, ¿no? Entonces voy y toco canciones que ya había escuchado, La Bamba, Cielito Lindo, ese tipo de canciones de un bar, de un restaurante, tranquilo. Y después de tocar, tan, ya tocamos, aquí te va el primer sueldo como músico versátil.
fueron 1,000 pesos. Lo mismo que te habían dado. O sea, abismal, ¿no? Totalmente, ¿no? No es de que esté mal, ¿no? Sino que está de alguna manera mal enfocada la educación no práctica. Yo creo que en aquel momento, ahorita ya esto es mucho más versátil, más abierto. Yo veo, por ejemplo, que muchachos que salen de la universidad están tocando jazz cada fin de semana. Qué bueno, ¿no? Que ya se haya abierto el panorama y la versatilidad del público también, ¿no? Pero primero yo fui músico por necesidad, primero vocación, necesidad, y luego ya por conveniencia, ¿no? Que si no, me hubiera quedado con la guitarra clásica o algo así, y no hubiera conocido los grupos versátiles, no estuviera trabajando todavía, ¿no? Es como es un círculo vicioso que se daba todavía, como te digo, en los 90s, principios de los 2000s, porque no fue solamente música clásica. En el principio ya empezamos con la cuestión del rock y empezamos con todo lo demás, música versátil, ¿no? Románticas y todo lo demás, pero así es como se va dando, ¿no? Y la pregunta era, después de la guitarra, después de la flauta, qué sé yo, las percusiones. No sé cómo llegaron a mi vida las percusiones. Empecé a tocar, bueno, en la banda donde estaba, en el grupo donde estaba, había otro compañero y yo, dije, bueno, había canciones donde no llevaba guitarra, eran canciones más latinas, salsa y toda esa cosa. Bueno, pues dale tú a las congas, a las percusiones, pero él no tenía ritmo, ¿no? No tenía ese ritmo. Entonces yo lo agarré, misma técnica, agárrate un tiempo, dedícale, y de repente ya estaba tocando cuestiones de salsa, cuestiones africanas y todo lo demás, ¿no? Así es como llegaron las percusiones a a las mi vida. Percusiones. Sí. Pues bueno, ahí llevas 3 ya. Y luego, porque sé que tocas el sax. Esa es la cuestión del sax, ¿no? Al estar en un grupo versátil, pues en algún momento, de todas maneras tienes que tocar lo clásico. Somos Sonora, pues somos norte. Canciones norteñas, canciones donde llevan saxofón. Y a mí me había encantado el saxofón desde que estaba en la universidad, solamente que no tenía el recurso para comprarlo. Un saxofón no es un instrumento barato. Y si es barato, pues es de baja calidad. Entonces, hasta que pude yo comprarme un saxofón, retomé la cuestión de ahora sí tomar clases, porque eres totalmente diferente los instrumentos de cuerda a los instrumentos de aliento, ¿no? O los percutivos. Entonces, ya pude pagarme clases y como me gustaba, dije, bueno, pues voy a empezar a soplarle yo mismo. Sí, tuve algunas clasecitas ahí con el maestro Alain Mendoza, un gran saxofonista. Pero ya después fui autodidacta, ¿no? Autodidacta totalmente, sí. O Fue okay. como... Oye, y aparte, bueno, ya el sax, ya traes de todo, pues, o sea, ya traes cuerda, traes viento, traes percusión, y aparte de eso, ¿tocas algún otro instrumento? No sé, el acordeón, los teclados. No, ¿verdad? los teclados un poco, el bajo ahí más o menos también igual, porque te llama la atención, ¿no? Estás en una banda, estás con compañeros, los estás viendo, observando, y llega un momento que dices, órale, qué padre, a ver, vamos a agarrar la batería, vamos a agarrar el bajo, y es como la canción de Cepillín, ¿no? Empiezas a agarrar uno y otro y otro. Sí. Sí, ya lo tienes, ¿no? En los instrumentos, entonces es musicalidad, ¿no? De alguna manera, y empiezas a cantar, luego a hacer coros, y luego a hacer arreglos o desarreglos, entonces te va llevando una cosa a la otra, ¿no? Entonces, la música no tiene límites, lo padre. No, pues, mira, que a la torre, pues qué interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar un poco, ahorita nos vamos con la música, un poco a la locución. ¿Cuál es tu proceso o cómo tú programas o preparas más bien un programa de radio? ¿Qué es lo, por ejemplo, si vas a tener hoy en la noche, por ejemplo, tú dices, o mañana, tu programa de mañana, ¿cómo te preparas para ese programa? Fíjate que en radio es la otra faceta, ¿no? Ya de la cuestión de estudiar y todo lo demás, encantado por la música, pues te das cuenta de que la radio era, ¿no? En aquel momento el espacio ideal para estar escuchando música, hablar de ella y todo lo demás. ¿Cómo me preparo? Ahorita yo siempre había dicho o había pensado que las personas que trabajaban en radio llegaban, se sentaban, se acomodaban el micrófono, ponían los audífonos y bla, 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 no. Aquí es muy diferente, ¿no? Yo creo que después con las redes sociales te das cuenta que el contenido es el contenido, ¿no? Y no decir contenido como una palabra que ya está prostituida en este momento, ¿no? Genero contenido, pues, ¿cuál es el contenido en real, no? ¿Cuál es la pulpa de lo que haces, lo que vas a mostrar o que a la gente le gusta?
Yo me preparo regularmente ahorita que estoy haciendo radio comercial, porque en algún momento hice radio cultural. En radio cultural es mucho de investigación. Vas a hablar de un tema, te metes así, investigas en internet, en un libro, y vas discerniendo muchos datos, y luego vas haciendo un resumen, y luego vas viendo o grabando, ¿no?, de lo que a la gente le gusta. En radio comercial no. La radio comercial es muy rápida. Tienes que decir la nota de ese día, el dato de ese momento, porque si lo dices 2, 3 horas después o un día después, ya perdió vigencia. La cuestión aquí es llegar antes de que te vas a sentar. Yo, por ejemplo, mi programa es a las 9, regularmente llego a las 8, 8:20 y empiezo a investigar tópicos que a la gente le pueden interesar, dependiendo de la estación donde tú estés, ¿no? Y lo más difícil ahorita, yo creo que este es el contenido de la pulpa. Lo más difícil de estar en radio no es lo que vas a decir, sino lo que te vas a callar. Porque de alguna manera ya el medio en sí te exige pensar bien lo que vas a decir. Porque no puedes abrir la boca nada más por hablar, porque tienes 20 segundos para hablar y lo tienes que hacer en ese momento, ¿no? Si no lo preparas, va a salir cualquier cosa. Y es como un avioncito, ¿no?, que tiras y no sabes para dónde va a agarrar, ¿no? Pero si ese avioncito lo pliegas bien, lo pintas, le sacas medidas y todo lo demás, va a dar exactamente como un dardo donde quieres que dé. La preparación aquí es previa, ¿no? Siempre que te vas a sentar a hacer una intervención de 20 segundos, 10 segundos, 40 segundos, que es lo máximo que podemos hacer ahorita, es siempre consciente de que esa información, a dónde quieres que llegue, quién quieres que la escuche y cuál es la validez en ese momento de lo que vas a decir al aire. Si vas a hablar de música, si vas a hablar de algún suceso local o nacional, o si vas a hablar simplemente por animar el momento, porque esa también es otra situación, ¿no? Los locutores pasamos de ser locutores a simplemente conductores o entretenedores. Entonces ya la cuestión de palabra locución como en sí, ya como que el peso que tenía antes de que un locutor tenía que saber de todos los temas y tenía que ser totalmente elocuente y medido en sus palabras, ya ese locutor ya se lo llevó la fregada, se lo llevó el tiempo. Ya no se necesita esas personas en radio, aunque sería muy padre, ¿no? Necesitas de alguna manera ser muy tenaz, muy fresco, pero también muy rápido para sintetizar las palabras exactas para que no hieran a otras personas. Ese es todavía otro punto. Pero necesitas ser bien rápido para sintetizar, ¿no? O sea que es un periodo de tiempo muy corto y tienes que ser bien concreto, o sea, a lo que vas y tratar de la información que vas a brindar, lo que vas a soltar, sea la pulpa de lo que quieres así. decir. No puedo estar por las ramas de si voy a hablar de X artista, fíjense que el artista que ustedes conocieron, que se llamaba fulanito en los 80, no, va a lo que vas. Entonces, la noticia y que sea totalmente fresco y de alguna manera interesante en ese momento. Oye, Gabriel, y también, bueno, todo, trabajas en la radio, en la música, producción musical. Fíjate que es Ahí, ¿cómo estás? A ver. otra vertiente, porque producción musical, lo que entendemos como producción musical, es muy versátil y muy variado. Yo empecé haciendo producción musical junto con la universidad. Estuve en preproducción y postproducción de algunos discos que hizo la Universidad de Sonora para sus grupos representativos extraescolares, Rondalla del Desierto, Rondalla Femenil, cantantes de ópera, todo ese rollo, ¿no? Estuve en la producción de esos discos a principios de los 2000. Luego ya con mi estudio de grabación, lo que hago es producción comercial de voz. ¿A qué me refiero? Ya ser locutor de cabina no es lo mayor para mí, ¿no? O sea, aunque me gusta y todos los días lo disfruto, hay otras cosas, ¿no? El ser locutor no es estar encerrado en 4 paredes con un micrófono, ¿no?
ya es la cuestión de ser un locutor comercial, un locutor llamado voiceover, que puedas hacer radio, que puedas hacer grabaciones y que puedas hacer doblaje. Entonces, me dedico prácticamente en la producción musical a eso, haciendo jingles comerciales, haciendo intros de algunos programas de radio, de algunos podcasts y grabando, como te digo. Ahorita, por ejemplo, el ser locutor a nivel nacional, que puedo apreciar de serlo, significa hacer castings, tener clientes a nivel nacional con marcas y venderles voz, ¿no? O productores locales, ¿no? De Sonora, también para sus producciones. En esa parte estoy en producción de voz, en postproducción de voz y también en la cuestión de doblaje. Hace algo así como 5 años comenzamos con la cuestión de doblaje, que era muy difícil decir doblaje en Sonora. Afortunadamente hemos trabajado junto con otras personas, hemos traído de alguna manera el doblaje a Hermosillo, Sonora. Después de la pandemia se abrió un poquito de que no podías asistir a hacer sala o hacer castings o demos a los estudios de grabación, sino que los estudios de grabación tenían la posibilidad de contratarte remotamente, pero obviamente tú tenías que invertirle pues insonorización a tu lugar, micrófonos, conexión a internet, un buen equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy de los pocos o no sé qué tantos locutores que pudo hacer eso antes de la pandemia. Ya andaba con la cuestión de cursos, actualización, porque nadie nos dice qué tan buenos somos locutores, ¿no? El tener, ¿qué será? 10,000, 15,000 personas de público todos los días, no te dice que seas un buen locutor, ¿no? Un buen locutor es la persona que se sigue preparando, que sigue retándose a sí mismo, no a los demás, ¿no? A conseguir más castings, más trabajos y demostrar que puede ser más versátil, ¿no? Esa es la producción que estoy manejando ahorita. Y por ejemplo, ahorita que dices doblaje, ¿qué tipo de doblajes? ¿Haces doblajes para comerciales, para películas? ¿Para qué haces el doblaje? Fíjate que lo dices bien, porque hay diferentes tipos de doblaje. El doblaje de live action que todo el mundo conocemos y vamos y vemos al Cinépolis o en Netflix. Y ahora con Netflix mucho más, ¿no? ¿Cuántas películas se estrenan mensualmente en Estados Unidos? Pues estamos hablando de casi 70, 100 películas. Y esas 100 películas todas quieren estar en las plataformas latinoamericanas, ¿no? Con la gente latinoamericana que los ve. Entonces tiene que haber un doblaje de esas películas y esas series. Entonces hay ciertos estudios que no se dan abasto y hacen doblaje, ¿no? Se hacía doblaje en Estados Unidos con personas en habla hispana, pero no se hacía se hacía de manera estandarizada, ¿no? Entonces sí se empezó a abrir un poquito más el mercado. He trabajado para marcas como Disney, Nat Geo, Netflix, Wow. de los que yo recuerdo, ¿no? Sí hay algunas cosas muy específicas, ¿no? Pero no todo el doblaje se ve en Netflix, ¿no? No todo el doblaje se ve en cine. Hay, por ejemplo, iglesias en Estados Unidos que hacen sus misas o sus producciones de Semana Santa, por ejemplo, y las quieren pasar a sus iglesias en Latinoamérica o en España, necesitan ser dobladas, ¿no? O hay marcas, ¿no? Por ejemplo, me tocó hacer el doblaje de una marca que hacía vending machines, estas máquinas eran italianas, y necesitaban el doblaje de unos spots comerciales para vender las máquinas, pero en Latinoamérica. Entonces no podía salir estos spots, estos documentales, no podían salir con voces de España, español ibérico, o menos en italiano, ¿no? Entonces tenían que contratar voces latinoamericanas y ahí hicimos algunas cosas muy padres. Salen muchas cosas que no pasan en la televisión y que necesitan doblaje. Entonces, para eso, pues estamos ahí trabajando en La Voz Producciones, el estudio y que luego conocerás. Qué interesante, porque fíjate, estoy pensando, o sea, que de repente a lo mejor estás viendo algo y qué emocionante debe ser para ti que de repente veas, no sé, pues, o una película, o un programa, o lo que sea, y que digas, ah, mira, esa es mi voz, así. Fíjate que sí, es muy interesante, muy padre, pero lejos de sentirte el ego así grandote, sientes como ese alivio de
lo estoy logrando, pues. Por ejemplo, ahorita hay un comercial que grabamos en septiembre, tal vez le sale, de unas papas de Barcel, de unas tostadas de Barcel. Ya me aventé el gol. Pero abres YouTube y lo primero que te sale es el comercial que dice, ¿no? Entonces, sientes muy padre porque el estudio que me contrató es de España. El cliente es de México, pero la marca y toda la creatividad está en Miami, en Estados Unidos. Y el talento es local, es Hermosillo, ¿no? O sea, tú. O sea, entonces, cuando te conectas, aquí tú le dices a una persona, soy locutor o soy músico o me dedico a la radio, ándale, está bueno, sí, ok, ¿no? Pero cuando estás en otro nivel de profesionalismo, la gente te trata como talento. Entonces, si tú llegas y pasa, ¿no? Te ha pasado porque tú también eres músico, estás en un evento social, pues son los músicos, son los que están tocando. Pero cuando vas a un estudio de grabación o vas a tocar a otro lado, te tratan con ese estatus, ¿no? Es el músico. Mira, sí. es el talento en voz. Y es cuando tú tienes que demostrarlo con profesionalismo, conectándote temprano, estar atento a las indicaciones, no estar opinando, ¿no? Porque a ti te contratan por la voz, te contratan para tocar un instrumento en un lugar, no te contratan para decir, oye, toca tal canción, es que a mí no me gusta, yo solamente no, tú te estás A eso rentando, vas. estás rentando tu talento nada más. Ok, no, pues mira, interesantísimo. La Voz Producciones, La Voz Producciones es un ¿qué es? estudio de un servidor, es totalmente privado, digámoslo así, a menos de que haya producciones y personas que estén interesadas en educar su voz. Ahorita me decías, ¿se nace con el talento para hacer radio o se hace, no? Yo soy de las personas que digo que sí debes de tener un poco de talento, un poco de iniciativa, pero la disciplina y la capacidad de estarte probando a ti mismo que lo puedes hacer, te lleva a retarte, a capacitarte. Se puede hacer. Yo, por ejemplo, estoy haciendo producciones en casa, producciones comerciales de spots publicitarios, que otro tema musical, porque mi estudio es de postproducción de voz, no es un estudio grande para que reciba músicos y todo ese rollo, ¿no? Yo creo que es mi nicho. Nos dedicamos a hacer capacitación en voz, a acercarte al doblaje y obviamente a hacer producciones comerciales con voz. Y esa Voz Producciones, este estudio y eso, tú lo creaste, tú lo hiciste. Sí, desde cero. La verdad es que tener siempre los productores o los músicos queremos ese lugar padre donde no se está escuchando el camioncito de la basura, las tortillas, el vecino, el perro. Sí, sí. Queremos ese lugar, nuestro santuario, vaya, ¿no? Y crearlo, a veces nos lleva tiempo. A mí me llevó casi, yo creo que 10 años tenerlo en casa. Y hay algunos compañeros que dicen, no, nunca hagas un estudio de grabación en casa porque jamás vas a descansar, ¿no? Pero por otro lado, si te apasiona y te gusta, ahí vas a estar, ¿no? Y vas a estar descubriendo cosas y haciendo cosas, porque es como la persona, pues, si te encantas, por ejemplo, los videojuegos y vas a jugar a un lugar o vas a jugar en tu casa o te vas a Sí, sentir súper para estar haciendo lo que te gusta. Yo me llevé casi 10 años para crear ese lugar, ya lo tengo y trato de, como te digo, siempre descubrir y estar experimentando, no solamente con mi voz, sino también con las producciones, ¿no? ¿Y ese lugar lo creaste pensando en ti o para enseñar, para educar más gente o para tú tener, como dices, para tener tu espacio? Primero fue para mí y luego después ya te das cuenta de que hay personas que llegan, compañeros tuyos, oye, necesito grabar, oye, necesito hacer esto, me gustaría tomar clases y ya, ¿no? Pues lo aprovechas, ¿no? Sí se siente extraño porque de repente estás trabajando tú solo siempre y cuando recibes personas así como es medio receloso, ¿no? Les irá a gustar, estaremos a gusto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre piensa uno primero en si va a ser rentable y útil para ti y después tal vez si puedas sacar un poquito de provecho
pues ya monetario, ¿no? Económico, sí. Oye, con respecto a la radio, el programa que tienes es de Classic Times. The Classic Times, todos los días, de lunes a sábado, en Stereo 100, es una estación ya mega clásica aquí en Hermosillo, aunque ya han surgido muchas, y pues también la radio está sufriendo esa transformación junto con las redes sociales, ¿no? Y los medios digitales, que hay muchos muy buenos, así como hay muchos muy buenos, hay muchos muy malos, y muchos que son como pañuelo desechable, ¿no? Se aplaude cuando hay lugares que son sinceros, ¿no? De que no están buscando la monetización, no están buscando la popularidad, sino están buscando el crear cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Oye, bueno, ahora que dices esto, ¿no? Pues básicamente es la idea de aquí de nosotros, ¿no? O sea, pues no buscamos eso, ¿no? No Ajá. buscamos precisamente la monetización. Hay otras personas que me han dicho, oye, que empiezan, oye, publicidad, ¿y cuándo acá? Y pues no, o sea, no es la idea, ¿no? La idea es exponer, tratando ojalá se pudiera abarcar más, pero por lo pronto, pues el espacio local, ¿no? Y exponiendo a ustedes, que son los talentos locales, a las personas de aquí de Hermosillo, talentosos, ya sean músicos, como te decía ahorita el Berna, un saludo para el Berna Rodríguez, fotógrafo, sí, que son artistas muy talentosos, aunque no sean en el ámbito de la música, ¿no? En el caso contigo tienes ese talento, tienes ese don en la locución, en la radio, en la producción, pero también lo tienes en la música. Y, y llegando a este espacio de la música, ¿cuál ha sido tu experiencia en la música, en los grupos, en los bares? Ahí, ¿cómo te ha ido? A ver, ¿qué nos platicas? Muy bien, fíjate, ya han sido, tengo como músico yo creo que 27, 28 años. Yo empecé como a los 17 años a tocar en bares, en restaurantes, donde se pudiera. Y yo digo que me ha ido muy bien porque he conocido muchas personas talentosas, he aprendido de músicos muy talentosos, muchos más grandes que yo, otros últimamente más jóvenes que yo, pero realmente que es algo muy padre, ¿no? Pudieras pensar que dedicarte a la música versátil, a ser músico de eventos sociales, es repetitivo, ¿no? Las mismas canciones, diferentes clientes, de alguna manera sí es cierto, pero cada evento te aporta algo, ¿no? Tú te vas especializando en el instrumento, aunque sean 10 canciones que toques, cada vez te salen mejor, ¿no? O hay veces que salen diferentes, se escuchan diferente por quien está a tu lado, o por el audio, o por el feeling de la gente. Es algo bien, bien curioso, porque antes el tener un grupo versátil, un grupo en una fiesta, era nada más el ruido de fondo, ¿no? La música de fondo, ¿no? La gente ponía el ambiente, y ahora es totalmente distinto, ¿no? Ahora los músicos versátiles, los músicos de bares, tienen que hacer show, tienes que hacerte presente con el instrumento para que la gente también se entretenga, ¿no? No solamente la parte auditiva, sino también visual. Entonces tienes que aprender a ser un showman de alguna manera, ¿no? Me ha ido muy bien, la verdad es que no me quejo. He conocido bastantes músicos, muchos lugares, muchas personas que de clientes se pasan a ser amigos, y yo creo que la música tiene eso, pues es tan bonita y tan agradable que lo empiezas a hacer de una manera de juego, pero con disciplina y con reglas. Ni modo, tienen que haber reglas como en todo, y de repente se convierte en un trabajo donde te estás divirtiendo, ¿no? Entonces, pocos son los trabajos donde te puedes permitir ser tú mismo y divertirte a la vez. Sí, así es. Y sobre todo si estás haciendo, pues, o sea, si estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿no? Que en este caso, pues, sería, aparte de la locución, que es la música. Ahorita en la banda que estás tocando, ¿qué instrumento estás tocando? ¿Estás tocando la guitarra? Estoy tocando guitarra en un 15-20%, porque hay otro guitarrista. Aparte estoy cantando, aparte estoy animando, aparte estoy haciendo percusión, y en algunas canciones el saxofón. Es difícil porque me convertí en un todólogo de la noche a la mañana, por necesidad de la banda, ¿no?
y a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Porque dices, bueno, no puedo estar con un solo instrumento, ¿no? Pero a la vez también te estás divirtiendo y te despejas la mente, ¿no? Porque estás haciendo eso. Yo creo que les pasa mucho también a los compañeros de cualquier género, ¿no? Como que llega el momento en que dices, a la torre, estoy haciendo lo que me gusta, y estás poniéndole toda tu cabeza y toda tu atención a lo que estás trabajando, ¿no? En ese momento. Sí, así es. Y hablando de géneros musicales, ¿a cuál es, o sea, no en lo que trabajas, ¿no? ¿A cuál es tu género musical ya personal? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Pues ahí sí, sin tocarme el corazón, es el rock, El yo rock. creo, sí. Porque he probado de todo, ¿no? Como te digo, yo cada fin de semana escucho las canciones más gruperas y toco las canciones más gruperas que cualquiera pueda pensar, hasta canciones normales de urbano, reggaetón y todo ese tipo de cosas. Pero lo que a mí me late, lo que yo he aprendido es a base del rock. Desde muy chico, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros discos que nos regalaron mis papás era Parchís, tal vez, que agarró Timbiriche, que agarró mi hermano. Y de repente yo vi un disco de unos pintados, así como demonios y con capas y todo. Y dije, ¿qué es esto, no? Y era el disco de Hotter Than Hell de Kiss. Y dije, este disco es para mí. Entonces, ni conocía la música. Sin escucharlo. Pero vi la portada y dije, a la torre, wow, ¿quiénes son estos tipos, no? Cuando lo pones y empiezas a escuchar rock estridente, guitarras distorsionadas, baterías con fuerza, voces desgarradas, dices, ¿qué está pasando, no? Como un niño, tenía como 9 años tal vez. Y dije, aquí es, ¿no? Empecé a buscar más discos de Kiss y luego das con Kiss y luego con AC/DC, con Scorpions. Tus vecinos o hermanos más grandes tenían pósters de estos artistas que estaban en boga en los 80, ¿no? Cuando eras niño, ¿no? O era eso o era escuchar a Luis Miguel con Dos Enamorados y cosas de esas, ¿no? Entonces veías la pulpa, ¿no? Veías de alguna manera rebeldía que después ya de adolescente empiezas a tomarla, ¿no? O te digo, era lo fresa de la música en español que se estaba produciendo en México, ¿no? Yo creo que la parte de que nos permea Estados Unidos, pues a mí me marcó y de ahí seguimos, ¿no? Yo creo que me he especializado más en el rock que en cualquier otro género, aunque sí los conozco, como te digo, música clásica, música barroca, música urbana, de todo. De todo, sí. Y sí, es difícil esta pregunta, no sé si tengas, pero ¿tienes alguna banda favorita? Fíjate que eso es bien difícil de contestar porque todos sí, batallan, sí. Es por etapas. Sí. Por ejemplo, te digo, al principio 11, 13, 15 años, Kiss era lo máximo para mí. Ya a los 20 años yo creo que Scorpions, Metallica. Cuando descubrí Metallica fue volar la cabeza, ¿no? MTV, Headbangers en los 90 y que lo veías a las 11, 12 de la noche, decías, wow, estos tipos, ¿quiénes son, no? Y después de esa etapa de los 90s, de que descubres bandas un poquito más viejas, ¿no? 70s, 80s, Journey, AC/DC, Scorpions, Las Águilas, te das cuenta de que el rock es tan amplio y puede ser puedes pasar de los coros de Las Águilas a canciones de Metallica y canciones muy emblemáticas de Scorpions, algo muy duro de AC/DC, y luego llega la estridencia de los 90, 80, 90, con Guns N' Roses y todo este tipo de bandas, LA Guns, Skid Row, Poison, Cinderella, y te das cuenta que va evolucionando el rock, ¿no? Y luego ya llegas a los 2000 con bandas de grunge, 90s, 2000, bandas de grunge, donde ya eran otro tipo de bandas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy escuchando mucho, aparte de Journey, que descubro las canciones que no son comerciales de la banda Journey. Okay. Escucho también mucho a Las Águilas, escucho también a Rammstein, está escuchando a Metallica, o sea, cosas bien raras, ¿no? Y de repente así botoneo y empiezo a reeducar mi oído con cuestiones de rock en español. Porque el rock en español fue muy característico, Caifanes, Maná, por qué no decirlo, si es rock o no, ya ese es otro boleto. Sí.
sino con bandas, por ejemplo, con Miguel Mateos, el mismo Enanitos Verdes, que lo tuvimos aquí, el Marciano Cantero fue sonorense por 14 años, y muchas de estas bandas que no escuchaba tanto en aquella época, y escucharlas de nuevo te transporta, ¿no? Y la verdad es que ahorita la música es bien diferente, es muy sui generis, y se mezcla, ¿no? Es como hacer una capirotada, yo creo ya. Sí, de todo, pues. Sí. Oye, Gabriel, ¿qué hace Gabriel Cosio, el que no es locutor, el que no es músico, el que no es artista, refiriéndome a todo el arte que haces cuando tienes tiempo libre, en tu tiempo libre, ¿qué haces? Es bien difícil también porque es llegar a casa y hacer lo mismo. O sea, no lo mismo en el sentido de cansancio, ¿no? Sino que convivo con la música 24/7. Es estar viendo documentales como esponja, ¿no? Porque quisiera ver otro tipo de cosas, ¿no? Sí me gusta ver tutoriales de cocina, cómo se hacen hamburguesas, cómo se hacen costillas, barbecue, ese A lo tipo mejor de vas y cosas. la compras. Sí, de repente ves que es difícil, ¿no? Cocinar lleva su tiempo, Sí, su sí. todo. Pero de repente ya ves que esta cuestión llamada algoritmo, ves un videoclip o ves, por ejemplo, el backstage de Def Leppard, ¿no? Y después de que lo ves, te salen como otros backstage de otros 30 grupos de rock. Es difícil desprenderse. Es como yo a los camaradas rockeros de otros grupos, yo los veo y digo, estos vatos no están actuando, o sea, estos vatos viven y están al 100% con el rock. Yo de alguna manera estoy 50% con el rock, 50% con la radio, ¿no? Porque dejo de escuchar radio, mi estación, pero empiezo a botonear, o sea, ya no estoy en el aire y estoy botoneando las demás estaciones, no solamente en Hermosillo, sino a nivel nacional, para ver qué se está escuchando, quién está hablando, cuáles son las tendencias, y lo mismo en música, ¿no? Entonces, ¿cuál es la canción que sigue? A veces te das unos frenones en seco porque antes de tocar la guitarra tanto tiempo en los 90, todavía en los 2000, de repente ya te encuentras canciones que están hechas nada más con puro ritmo. No llevan guitarras, no llevan instrumentos en vivo. Y te das un estrellón y dices, bueno, habrá que hacer versiones de estas canciones, que es lo que hacen muchos de los músicos locales, ¿no? Canciones que son éxitos con banda, con este tipo de cantantes, Karin León y todo ese rollo, hacen sus propias versiones. Y eso es lo padre, ¿no? Que ya los músicos se están volviendo mucho más creativos a la hora de estar arreglando canciones, ¿no? No solamente reproducen, sino que crean. Sí, sí, pues tratas de adaptar a lo tuyo, a lo mejor lo que tú haces. Sí. Tus 3 comidas favoritas, ¿qué te gusta comer? Ahorita estoy con la cuestión de costillas, no sé por qué, tengo Con un las asador. barbecue. Sí, tengo un asador muy padre que me regalaron y digo, no puede ser que todos los fines de semana esté comiendo carne asada, ¿no? Entonces, que es riquísima, pero dices, algo más tiene que hacer esto, ¿no? Algo más, Hermosillo no solamente es carne asada, ¿no? Sí. Y estoy tratando de ser creativo con esa cuestión, ¿no? De no solamente poner el kilo de bistec y sí, de 10,000 y tantas. O sea, que le entras a la parrilla entonces. Sí, yo creo que ahorita últimamente le estoy entrando mucho a la parrilla, y me encanta. Yo creo que las hamburguesas, a cualquier tipo de asado, y y estoy con la cuestión creativa de los desayunos, porque casi siempre desayuno todos los días lo mismo, entonces estoy como que creando ahí para también, pues, comer diferente, ¿no? Tratando de hacer algo nuevo. Sí, sí, exactamente. Oye, ¿te gusta viajar o eres acá sedentario? Fíjate que ya sí viajaba, pero ahorita ya tengo rato después de la pandemia que no viajo. Sí me gusta, y lo último que fue conciertos a Kiss, Monterrey. Lo he visto 2 veces y eso es el tipo de viaje que me gustaría hacer. Ahorita estamos hablando de la cuestión de pasaportes y todo lo demás. Por eso sí me gustaría realizar viajes, ¿no? Para conciertos y todo ese tipo de cosas. Sí, es lo que te interesa, pues, los conciertos. A la gente que vaya, ya para empezar a cerrar esto, la gente que vaya empezando, sobre todo en la locución, que es algo un poco menos popular, por así decirlo, que la música, ¿no? Porque, pues, músicos
hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que esté tan enfocado y tan metido así como en ese nivel como estás tú, es más complicado, más complejo de encontrar. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar tú a la gente, a alguien que quiera empezar, a los jóvenes que quieran empezar en esa carrera? Fíjate que siempre lo digo y me han invitado a la universidad. La última vez fue ahora en octubre, estuve con los de comunicación en el Unison. Eh, lo que yo les aconsejo es empezar lo más rápido posible. No se esperen a que les cambien la borla de un lado al otro con la graduación. Que comiencen a experimentar en el campo lo que más les guste, si es la música, si es la cocina, si es la comunicación en este caso. Vayan acercándose, porque esta no es una carrera de, de distancia, ¿no? De experiencia del más viejo, ¿no? Porque si no, el más viejo sería el que más sabe, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay que tener muchas armas ahorita con la cuestión tecnológica. Las personas que dominan redes sociales, la comunicación directa, rápida, tienen muchas más armas. Yo les aconsejaría a las personas más jóvenes que se acercaran a ese medio o de esa manera, esa experiencia, a lo que más quieren para empezar a permearse y aprender de lo bueno y lo malo que les pueden ofrecer las personas que ya están sentadas en ese lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo apreciarme de ser esa generación que pudo, que ha trabajado con sus ídolos de radio. Yo los veía en la radio cuando era joven, cuando era un estudiante. Ahora trabajo con ellos, o he trabajado con la mayoría de ellos, de los que están en los 80s, que todavía están algunos, y sé cuáles son las cosas buenas, pero también sé cuáles son las cosas malas, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? No conozcas a tus ídolos porque se te van a caer. Y tienen razón, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo les recomiendo que se empiecen a permear desde ya en lo que más les guste, siempre buscando la esencia de lo que les gusta hacer. Si te gusta estar adentro del micrófono, en las cámaras, si te gusta estar afuera, si te gusta crear, si te gusta diseñar, lo que sea, busquen ya el camino para adentrarse en lo que más les vaya a llamar la atención profesionalmente. Perfecto. ¿Cómo te puede encontrar alguien que quiera hacer algún tipo de trabajo o algo en La Voz Producciones? ¿Cómo te podemos encontrar? En redes sociales estoy como Gabriel Cosio Locutor. En la red social que más utilizo es Instagram. Ahí pongo efemérides del rock, que otro meme, noticias de la música. Me interesa mucho hablar de lo que pasa con la música hoy, lo que pasó ayer, o sea, noticias pasadas, efemérides y esas cosas, pero de qué manera se está revolviendo toda esta situación de la música, no solamente a nivel nacional o mundial, porque ya vimos que hay talento sonorense de exportación y que se están haciendo cosas muy padres, ¿no? Por ejemplo, aquí hay músicos que ya tocan fuera de Sonora, fuera de México. Hay productores que se ganan Grammys, ¿no? Alberto Medina, sí, digamos, productores, fotógrafos, arreglistas, compositores, de todo, ¿no? Y que poco a poco esta situación de la música urbana pues ha ayudado a que muchas más personas salgan y se den cuenta de que Hermosillo, Sonora en total, tiene mucho talento. Ahí me pueden encontrar, Gabriel Cosio Locutor, y pues La Voz Producciones, el estudio de grabación. ¿Tu programa de Classic Times? The Classic Time está todos los días de lunes a sábado en Stereo 100.3 del FM, y también estoy en Telemax con una cápsula de música, que teníamos un programa que se llama Rock the Night. Se sintetizó y es una cápsula de 3 minutos todos los miércoles y viernes a las 10 de la mañana en Telemax. Ok, sí. Y The Classic Times es a las 9 de la mañana. De 9 a 1 todos. De 9 a 1. Sí, de lunes a sábado a través del 100.3. Ah, pues un buen rato, o sea, te avientas sí, un buen rato. y ya por último, algo que quieras agregar aquí a la gente. Pues nada más, muchísimas gracias. Es un pedacito de lo que traemos cargando. Gracias por tu esfuerzo. Hay muchas personas que les gusta hacer vlogs, les gusta hacer podcast, pero yo creo que darle el espacio a las personas locales los hace
un poquito más, los expone mucho más y te das cuenta de todo lo que traen. Yo he visto que has tenido bastantes invitados aquí que parecería que dices, bueno, lo veo todos los fines de semana en el bar o tocando o haciendo esto, pero no sabemos todo lo que traen atrás y eso es lo interesante, ¿no? De cómo pueden aportar y cómo siguen creciendo en cuestión artística todos, ¿no? De verdad que felicidades por este esfuerzo y gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti y pues sobre todo, como te decía al principio, muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos un poco, porque sé que es una partecita, pero nos podemos quedar, así como cuando iniciamos, que estuvimos platicando un montón y yo, bueno, vamos a darle porque si no, nos come la plática, pero muchas gracias, muchas felicidades y sobre todo muchas felicidades porque quizás la gente no sepa, ahora ya la gente va a saber, pero mucha gente que te conoce no sepa todo, o sea, todo lo que has logrado, pues todo lo que has hecho, todos tus logros, y es un orgullo que alguien de Hermosillo tenga todos esos logros, todas esas tablas que tienes tú. Muchas felicidades y pues gracias por acompañarnos. Espero que algún día a lo mejor, no sé, te podemos dar una vuelta a la cabina o algo así para que te grabemos un poquito trabajando o algo así, estaría genial para mostrárselos acá a la Claro gente. que sí, totalmente invitados y ojalá que les sirva un poquito todo el background que traemos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Gabriel. Y a todos ustedes que nos vieron hoy, muchísimas gracias. Recuerden que todos juntos hacemos que suene Hermosillo. Compartan. Nos vemos la próxima. Adiós.